Buenos días, profesor. Nuestro grupo está conformado por Isaac García, Iván García, Lourdes Romero, Melanie Flores y quien les habla, Verón Briones. A continuación, hablará nuestro compañero Isaac. Buenos días, profesor. Mi nombre es Isaac García. A mí me tocaron unos temas que es la semiología, que trata sobre cómo se puede concebir la semiología en una ciencia, ya que esta semiología estudia los sistemas de signos, códigos y señalizaciones. La semiología y la semántica. La semiología, el precursor fue Sigmund Freud, y en la semiótica, perdón, fue el precursor Charles. Ya en la semiótica se definió como el estudio de los signos. Acá se hizo un estudio de los signos en la semiótica. Ya el signo, significado lingüístico, significante y significado. En el signo es aquel elemento material que se puede decir prescindible ante la realidad. Digamos que si yo estoy viendo el cielo que está oscuro, yo voy a pensar de que va a llover. En el signo lingüístico, antes, en cambio, es sobre la comunicación verbal. Es parte del sistema social y psíquico de la comunicación, pero no se basa en la realidad. En el significante es parte material del signo, ya que es aquella que se crea una forma de ver la realidad. Como quiera, es la que decide que es. Un ejemplo es, si yo digo cielo, el cielo se escribe de la siguiente manera. Eso quiere decir el significante. El significado es el objeto que se está pensando. El cielo, yo ya me imagino un cielo. El signo, significado y, y significante. Como decía anteriormente, el significado es la flor. Yo ya, yo ya puedo saber, yo ya puedo saber después el significado sabiendo lo del significante. Digamos, flor, yo ya me imagino en el significado de una flor. La arbitrariedad, linealidad y inmutabilidad. Para resumir estos tres temas, la arbitrariedad es la arbitrariedad quiere que nosotros estudiemos más temas para poder entenderlo, digamos, porque yo en mi lenguaje es mesa, pero en Estados Unidos es table. Eso es lo que quiere que aprendamos la arbitrariedad. Todos los idiomas que más podamos. La linealidad antes se basa en que tiene un orden la palabra, lleva un orden específico. Y la mutabilidad e inmutabilidad, en la mutabilidad es sobre que cambia a través del tiempo. Las palabras van cambiando dependiendo del tiempo en el que se está dando. Y la inmutabilidad no permite un cambio en las palabras. Gracias. ¿Entendieron ustedes? Sí, háganlo ahí. No se te escucha. Gracias, Isaac, que entendimos. Ahora yo voy a hablar del tema, mi nombre es Iván García, y voy a hablar del tema que es lingüística, lengua, lenguaje y habla. La lingüística, o sea, como el nombre lo dice, la lingüística, lingua proviene de latín lengua y ística proviene del latín conocimiento. Ya, la lingüística estudia un lenguaje como un sistema de comunicación humana que incluye diferentes conocimientos de estudio y de lenguaje, como el sistema de fonemas, la estructura de oraciones, el lenguaje y la cognición. Ya. Entonces, o sea, la lengua, el lenguaje y el habla son términos muy diferentes. El lenguaje es el sistema de comunicación humana que consiste en la estructura de sonidos y de morfemas y de palabras con oraciones. La lengua es como quiera nuestra habla y la habla de otros países, digamos, es un sistema particular de comunicación. Aquí en Ecuador nosotros hablamos español o latín. O sea, no tengo bien entendido eso, pero digamos, en Estados Unidos hablan el inglés. Entonces ese es su sistema de comunicación. Y el habla es el producto del monitor oral que, que resulta en la articulación del lenguaje. Ahora vamos, la diferencia entre lengua extranjera y segunda lengua es que
La lengua extranjera es un idioma no hablado aquí en el país, pero que estamos aprendiendo en una clase. Digamos, nosotros estamos aprendiendo una lengua extranjera que es el inglés. Y aquí en Ecuador no se habla el inglés, entonces es nuestra lengua extranjera. Y la segunda lengua es, si yo voy a Estados Unidos y voy a un curso de inglés para aprender inglés, entonces esa sería mi segunda lengua. O sea, ya. Y la diferencia que hay entre el aprendizaje y la adquisición es que el aprendizaje es lo que nosotros aplicamos aquí como la gramática, la pronunciación, el vocabulario, todo eso son lo que nosotros aprendemos gradualmente durante un tiempo predeterminado. Entonces la adquisición es lo que nosotros mismos adquirimos a través del tiempo. Ejemplo, si yo voy a Estados Unidos a vivir, el inglés se me va a adquirir porque yo estoy en el ambiente donde se habla el inglés, entonces será algo, algo que conectará ya con mi adquisición. No dependerá de un aprendizaje sino, o reglas gramaticales, sino de mi adquisición y cómo aprendo el lenguaje. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Melanie Flores. El tema que a mí me tocó son los universales lingüísticos. Los universales lingüísticos es un fenómeno que se encuentra presente en todas las lenguas o al menos en una gran parte de ellas. Un ejemplo sería cuando un niño pequeño comienza a hablar, no tiene que aprender muchas reglas porque es un niño pequeño. Ya los principios y parámetros de los universales lingüísticos son 7. El universal gramatical, universal general, universal sintáctico, universal fonológico, universal morfonológico, universal semántico y universal de cambio lingüístico. El universal general trata de que todas las lenguas se pueden traducir entre sí. El universal gramatical trata de que todas las lenguas poseen un sistema morfonológico y fonológico. El universal semántico trata de que todas las lenguas establecen relaciones directas o indirectas. El universal fonológico trata de que las lenguas distinguen entre las consonantes y vocales. El universal morfonológico trata de que las lenguas pueden acrecentar o disminuir su léxico. El universal semántico trata de que las lenguas tienen la capacidad de expresar nociones de acción, proceso o estado. El universal de cambio lingüístico trata de que las lenguas van evolucionando mientras vaya pasando el tiempo. La gramática prescriptiva, descriptiva y mental. La prescriptiva es un conjunto de reglas creadas para etiquetar de las construcciones gramaticales como correctas o incorrectas. La descriptiva se ocupa de estudiar el uso y principios que sigue una lengua determinada. La mental trata de que los hablantes tienen un conocimiento sobre la estructura de la lengua y también sirve para crear un número infinito de estructuras construidas con un número infinito de elementos como son los sonidos, las palabras o la combinación de elementos. La comunicación animal y el lenguaje humano se divide en la literalidad, la recursividad, la productividad, el desplazamiento, la prevaricación, la reflexividad, la intercambiabilidad y la evanescencia. La comunicación animal está basada en un número limitado de
señales ligadas cada una a un estado interno o necesidad, aunque haya aprendizajes de señales nuevas. El lenguaje humano se basa en sistemas abiertos que permiten una combinación y una creatividad limitada. Las características del lenguaje humano, bueno, la primera son 16, pero en este caso voy a hablar de las más relevantes. La arbitrariedad es el signo lingüístico que posee características y el signo lingüístico arbitrario y lineal. La recursividad es una de las características esenciales específicas del lenguaje humano. La productividad es el lenguaje que permite producir o interpretar mensajes de una manera ilimitada. El desplazamiento permite hacer una referencia a entidades o acontecimientos directos, observables o inexistentes. La prevaricación tiene un comportamiento que permite tergiversar lo que dice o mentir. Por ejemplo, puede ser cuando a veces estamos en una conversación y decimos una mentira solo para seguir las normas de la conversación. La reflexividad está relacionada con la habilidad de reflexionar cómo nos comunicamos y semantizar el uso de la lengua. Y la intercambiabilidad puede ser emisor o receptor de mensajes cuando está adquirido con una madurez lingüística. Y no existe limitaciones para el ser humano para adquirir la comunicación que ellos requieren. La evanescencia, esta es una caracterización del sistema de comunicación operante sobre la base del sonido. Eso es todo. Mi nombre es María Lourdes Romero Cedeño y les voy a hablar sobre los factores constitutivos de la comunicación, las funciones del lenguaje. Según Jacobson, en cualquier acto comunicativo verbal intervienen 6 factores, los cuales son el emisor, el receptor, el mensaje, el contexto, el código lenguaje o el canal de comunicación. El emisor es el punto de partida del proceso de la comunicación. El receptor es quien recibe la información. El mensaje es el contenido que se quiere transmitir, contexto, situación en el cual se genera el proceso comunicativo. El código lenguaje es el conjunto de signos que se transmite en un mensaje. El canal de comunicación, el medio físico por donde se transmite el mensaje. También Jacobson habla sobre las 6 funciones del lenguaje, las cuales son función referencial, función emotiva, función apelativa, función fática, función metalingüística y función poética. La función referencial se basa en el uso del lenguaje para referirse a todos los factores externos. La función emotiva es la que se caracteriza por el uso de las formas verbales en primera persona. La función apelativa es aquella en la que el emisor espera generar una reacción por parte del receptor. La función fática es la que centra en el canal de la comunicación que utiliza el emisor. La función metalingüística se preocupa por el código del lenguaje. La función poética se basa en las formas del lenguaje. Ya. También se habla sobre las principales ramas de la lingüística, las cuales son lingüística es la disciplina cuyo objetivo es el estudio de la lengua humana. La morfología es el estudio de las formas de las palabras. La fonología describe los sonidos que se funcionan en la lengua. La fonética es la que abarca la disertación acerca de las resonancias y percepciones fonéticas del lenguaje. La sintaxis es el estudio de la organización y el orden de las palabras en una oración. La gramática es la que tiene por objeto el estudio de la forma y comparación de las palabras.
La lexicología estudia las palabras que pueden incluir su naturaleza y función como símbolo. La lexicografía es la que se encarga de la elaboración y la deserción de las palabras. La semántica es la que se refiere a los aspectos del significado de un determinado elemento. La lingüística en el siglo XXI es la que constituye un área del conocimiento versátil. Posee la capacidad de ramificarse y desarrollar nuevos dominios. Esta disciplina se ocupa de aspectos como la interacción entre una lengua y el mundo a su alrededor. En resumen, este planteamiento sirve para constatar la importancia del lenguaje que está adquiriendo como herramienta heurística. Muchas gracias. Byron. Mi nombre es Byron Briones y yo les voy a hablar sobre algunos temas, entre ellos el lenguaje como fenómeno mental. Dice que todas las especies poseen un sistema de comunicación, pero está variando entre organismos. Quiere decir que entre más compleja el sistema de comunicación, va a ser más elaborada. En la génesis de la humanidad, Charles Darwin manifestó que los sonidos emitidos por las aves constituyen una analogía cercana al lenguaje humano. También Charles Darwin señaló que el lenguaje no es solamente una construcción social, sino que está fundamentada en capacidades de comunicación. Comunicación, lengua y lenguaje. ¿Qué es la comunicación? Establecido en un concepto bastante general y bastante vago, la comunicación es un fenómeno bastante amplio y complejo. Como mencionó Luli, tiene algunos elementos como son el emisor, receptor, mensaje, canal, código, etc. Nosotros no somos la única especie que nos comunicamos. Los animales también lo hacen, pero sabemos con exactitud que nuestro sistema de comunicación es diferente a los de ellos. Lenguaje y lengua. El lenguaje para Saussure es un fenómeno psíquico. Es la potencia humana, es la facultad humana en potencia de poder transmitir sentimientos, emociones y pensamientos. También Saussure confiere a la lengua el concepto de un fenómeno social y cultural. Es un sistema de signos aceptado por la comunidad y posteriormente constituyen un idioma. La comunicación no verbal. Como su nombre lo confiere, la comunicación no verbal no está fundamentada en el lenguaje escrito o verbal, sino más bien en señas. Este lenguaje es aprendido. ¿Qué quiere decir? Que no se da al azar. Es ampliamente conceptual y está abierto fácilmente a las malinterpretaciones. Entre ellas, tenemos un tipo de comunicación no verbal, que es la kinésica y proxémica. La kinésica es el uso de gestos y mímicas, y a su vez también está subdividida en descriptiva y expresiva. La descriptiva representa una cualidad o acción, y la expresiva se refiere a la manifestación de emociones y sentimientos. Por otro lado, la proxémica comprende las posiciones del cuerpo, como por ejemplo mantenerse alejado, mantener las distancias de algo o alguien, etc. Y por último tenemos dos teorías, la teoría conductista e innatista. Ambas se encargan de estudiar el estudio del lenguaje. La teoría conductista, que fue la primera que presentó un intento de proporcionar una explicación lógica al desarrollo del lenguaje mediante el proceso de aprendizaje en los niños. En esta teoría, el lenguaje es más complejo y necesita que los niños desarrollen un papel más activo. Simon Skinner, quien fue el precursor de esta teoría, dice que un comportamiento, una vez reforzado, posteriormente se dará después de un premio o un refuerzo. Por otro lado, la teoría innatista, cuyo precursor, máximo defensor y exponente fue Noam Chomsky, y a su vez también contradijo la teoría conductista. Él sostiene que los seres humanos mantenemos un dispositivo en nuestro cerebro, llamado dispositivo de la adquisición del lenguaje, que nos permite
aprender o usar el lenguaje casi instintivamente. Las personas que siguen esta creencia postulan que el lenguaje es algo humano, es algo innato, que no se ha aprendido, como lo sostiene la teoría conductista. Eso es todo. Gracias. Gracias.